Ir más allá. No es un monólogo, es código abierto. Hablamos con todos para que tengas todas las respuestas. Ahora en K2 Radio, 96.3. Continuamos en Código Abierto y nos acompaña el juez federal de nuestra ciudad, Bernardo Vivel, a quien le damos la bienvenida. Bernardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias. 10 puntos. Bernardo, estábamos recién charlando sobre tu juzgado federal, los distintos juzgados que hay en nuestro país. Y bueno, ¿qué alcance geográfico tiene el juzgado federal que vos encabezás acá en nuestra ciudad? Sí, territorialmente tiene un espacio bastante importante que, digamos, media con Miramar, con Balcarce, con Benito Juárez, o sea, todo ese territorio, prolongándose por la Ruta 3 hasta el límite con la ciudad de Coronel Dorrego. Ajá. Donde está un río que divide o que une, digamos, las ciudades o los partidos de Bahía Blanca y Tres Arroyos, o sea, el Quequén Salado. El Quequén Salado. Y después todo el frente marítimo, aproximadamente 500 y pico de kilómetros, 400 y algo de kilómetros. Es un radio importante. Es un radio importante, sí, donde y diverso, porque si bien hay una extensión bastante importante de tierras por ahí no habitadas, no hay una gran cantidad de concentración poblacional, porque son todas ciudades con números normales, no deja de ser un territorio importante en relación a ser un solo juzgado. Exacto. ¿Y cuáles son? Porque siempre está la disyuntiva de muchos delitos, si son de la justicia federal, de la justicia provincial. ¿Cuáles delitos son exclusivos de la justicia federal? Bueno, para definir todo eso habría que decir que la competencia o todo lo que tiene que ver con la justicia federal es por razón de la materia, es la materia que se trata por el territorio o las personas. Ajá. Entonces, a veces no se puede decir tales o cuales, sino, en principio, todos los delitos son de la competencia provincial. Claro, bien. Y está establecido que por excepción, algunos otros no son menos, pero son más delicados. Claro. Como por ejemplo puede ser el secuestro extorsivo, la comercialización de determinados artículos de la ley de estupefacientes, que tiene que ver con el comercio y el transporte de estupefacientes, la falsificación de instrumento público, el contrabando, todo lo que tiene que ver con el sistema aduanero, con los fraudes al fisco nacional. Bien. Y la trata de personas, que bueno, en algunas oportunidades hemos tratado acá con vos el tema. Sí. Y bueno, tiene mucho que ver el tema de lo que es el fraude al Estado o aquello que sea la evasión fiscal, o sea, el lavado de dinero. Claro. O cualquier otra situación donde el producto de ese digamos, de la comercialización se deriva a esto, o a veces no se determina el origen. Eso es una de las cuestiones. Perfecto. Y de esos casos, ¿cuál es el que más se trabaja hoy en el Juzgado Federal de Necochea, o que puede haber más causas? Creo que lo ha sido y lo va a ser por muchos años el comercio y el transporte de estupefacientes, porque quizá es una de las cuestiones que más acecha y más problemática tiene socialmente. Claro, sí, entonces sí. Tiene una recepción. Eso en cuanto a los delitos, pero nosotros tenemos una competencia también, me permito agregarte, como para ilustrar, porque a veces dice, ¿a qué se dedica? Bueno, claro. ¿Qué hace la justicia federal? Exacto. O por qué a veces, digamos, tiene tanta relevancia algunos temas. Pasa que es un espectro muy grande y podés tratar una cuestión de un reajuste de una persona, un haber jubilatorio, un amparo de salud de las obras sociales, de la mayoría de las obras sociales, cualquier reclamo que hay entre un extranjero y un particular, muy bien. o dos extranjeros, toda la cuestión portuaria, si bien está restringido, la mayoría de las cuestiones
todas las cosas que ocurren en alta mar o Claro. y bueno, movimiento de los barcos, las averías, los contratos comerciales. También las ejecuciones fiscales, que no son menores, porque todo aquello que deba pagar un ciudadano, para explicarlo de esta manera mejor, aquello que el ciudadano se hace todo un proceso y no paga ese impuesto, por ejemplo, ingresos brutos, impuesto a las ganancias, los aportes provisionales, que eso también es un tema, ¿no? Entonces, todo aquello que a través de el organismo que hoy es ARCA, que no lo logra mediante un proceso administrativo, inicia una ejecución fiscal. También las obras sociales a determinadas empresas, a determinados particulares o a determinadas instituciones que no abonan, por ejemplo, en los periodos invernales, una determinada tasa, una determinada contribución, también hacen su ejecución. Todos los ministerios del país que tienen determinadas ejecuciones por situaciones en las que debe tributarse y no se hace, también lo hacen allí. Ajá. Y una institución como el Banco de la Nación Argentina, que puede ser un crédito hipotecario, un crédito prendario, o cualquier situación que no se haga frente a la obligación, también tiene un periodo de ejecución. Perfecto. Excelente la información. ¿Desde cuándo sos juez federal vos? Yo hace 14 años. 14 años que estoy ejerciendo la función. Antes pertenecía a la justicia provincial y me desempeñaba en el Departamento Judicial de Bahía Blanca. Bien. Más puntualmente en Tres Arroyos, que es uno de los sedes integran el Departamento Judicial. ¿Y te interesaría seguir la carrera judicial en otro cargo? ¿Has concursado por ahí para otro Sí, en este momento estoy integrando la terna para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y soy, digamos, un integrante subrogante de esa Cámara bastante habitualmente. Claro, sí, siempre. Y bueno, es un concurso para aquel que diga, bueno, bueno, nada, es algo sencillo, no es tan sencillo. Y llevo 7 años, o más de 7 años, en el concurso, aguardando que se defina. Sea aquella persona que se decida elevar el pliego de los 3 que estamos postulados, como todos los concursos judiciales. Claro, exacto, excelente. Entonces, buena información. Bueno, el tema porque el que te convocamos hoy, Bernardo, es porque se ha modificado el Código Procesal Penal de los juzgados federales. Contanos qué es lo que cambia de cómo venían trabajando y cómo tienen que empezar a trabajar ahora. Bien. Hasta el 7 de abril del 2025, la investigación penal en la justicia federal se hallaba bajo un régimen que disponía que el que investigaba o disponía las medidas de investigación era el juez. Bien. Eso es un sistema viejo, anacrónico. Como vos llevabas adelante la investigación. Claro, yo adelante la investigación. Perfecto. Con una intervención del Ministerio Público Fiscal, quien dictaminaba y quien intervenía también con un importante peso, pero era un sistema que se llamaba inquisitivo. Ajá. Y las decisiones, por supuesto, eran compartidas o no por el Ministerio Público Fiscal, pero el juez terminaba, digamos, tomando decisiones de actos propios que decidía. Claro. Está bien, te entiendo. Entonces, para transparentar la situación y en ese sentido, igualando lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires desde el año 1999, se adoptó el sistema acusatorio. Perfecto. En el que el rol preponderante de la investigación y la conducción lo lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, o sea, la Fiscalía Federal. El juez se convierte en un juez de garantías, como ya lo hay en la provincia de Buenos Aires, y toma las decisiones a propuesta del fiscal y con intervención de, cuando hay una persona imputada, de la defensa. Claro, perfecto. Por lo que el sistema pasó a ser un sistema entonces acusatorio, en el que el que digamos, promueve y lleva adelante
el rol protagónico de este proceso está en manos del Ministerio Público Fiscal. Perfecto. ¿Y esto trae beneficios en el proceso, en el tiempo, por ejemplo? Sí, para las garantías, no solamente de las personas que puedan ser imputadas, sino también para la víctima. Yo siempre digo que a veces se habla de las garantías y se piensa simplemente en aquel que está sometido o es denunciado. Las víctimas en este proceso tienen una contención muy importante porque, bueno, vamos, por caso que te acabo de decir, trata de personas, o muchas veces en situaciones en las que se necesita oír la palabra de la persona que se siente damnificada. Entonces, bueno, toda aquella tarea que se pueda hacer desde el Ministerio Público Fiscal tiene otro color, porque el fiscal puede y tiene la oportunidad de acusar o no acusar y de reunir las pruebas, y no por ahí, como si pudiéramos decir esta palabra, teñir el proceso a nosotros de una subjetividad, cuando así se conserva lo que es la objetividad en manos del fiscal. Perfecto, 10 puntos. Y se emparenta mucho más al sistema provincial, ¿no? Al sistema provincial, al sistema anglosajón, al sistema europeo, en el que, bueno, como yo por ahí el otro día con un colega tuyo hablábamos el tema y le decía, bueno, esto es ver como si uno viese la película. En realidad es el fiscal sentado, el defensor, el juez que decide en esa, digamos, en un estrado, y también así se hacen los juicios, se toman audiencias, es mucho más ágil, se invierte mucho menos tiempo y esfuerzo en cuestiones que por ahí después no se alcanza un fin, digamos, el fin querido, y se derrochan recursos innecesariamente. Claro. Cuando lo que prospera, lo que llega a juicio, es lo verdaderamente importante, y lo demás puede conciliarse o suspenderse los procesos o hacerse un juicio abreviado de una manera más adecuada, no solo para el imputado, sino también a veces para la víctima, no como resalto, no pasar por un proceso largo. Perfecto. Y ser revictimizado. Me dijiste que está desde abril este sistema. Desde el día 7 de abril, del 2025. Entonces vos hoy tenés causas con los dos códigos, digamos. Sí. Con exactamente. El viejo y con el nuevo, digamos. Sí, se llaman causas de transición. Claro. Las causas anteriores, y estas son las causas del Código Nuevo. Y bueno, sí, hemos tenido ya intervención con el fiscal federal en audiencia, y bueno, ya hemos estrenado, digamos, la realización de audiencias. Te hago otra pregunta más vinculada a los procesos, pero también que lo vinculo con una situación que nos pasa a nosotros los periodistas. En un momento se dio la discusión filosófica en el periodismo de cómo sentarse a una entrevista, si ya teniendo toda la información para preguntarle a la persona, o ir directamente sin saber nada y sacar toda la información en la entrevista, digamos. Sí. Todavía se sigue discutiendo y se ve en algunos programas, más que nada de entrevistas de mucho tiempo, esas situaciones. ¿En la justicia pasa algo similar con los jueces, de sentarse en un caso, en un juicio, con toda la información ya sabiendo, o a informarse ahí en dicho proceso? Es una muy buena pregunta de tu parte, porque antes, sobre todo los jueces, teníamos un conocimiento en cualquier situación escrito, era un sistema escriturario, esto no te olvides también, que hoy es un sistema digitalizado y oral. Entonces, antes contábamos con toda esa información, podíamos tener, digamos, podíamos tener una predeterminación, hasta incluso vernos hasta influenciados, si se quiere, por determinada información para conocer el caso y no vernos y dejarnos guiar por lo que debe ser, que es la percepción, que es el conocimiento, la visualización directa del caso, el análisis en vivo de la prueba, porque una de las cosas muy importantes que tiene esto es que los jueces llegamos, solo conocemos lo que las partes proponen,
y requiere una importante tarea de estudio y de preparación para estar a la altura de decidir la cuestión, pero una cuestión de derecho de fondo. Claro. El sistema de prueba, el sistema de testigos, el sistema de las pericias, el sistema de las nulidades, de un montón de otras situaciones, pero no aquello de que se analice antes y se pueda tener un preconcepto, si se quiere. Por ahí es eso, creo, lo que vos querías preguntar. Claro, exacto. Así es mucho más fresco, mucho más natural esto, y realmente tiene sus mejores logros. A mí, como ejemplo, digamos, te cuento que antes de cumplir esta función, fui 10 años juez de tribunal oral en la provincia de Buenos Aires, y tuve en Bahía Blanca y en Tres Arroyos numerosos casos de juicios orales integrados a un tribunal, como el que aquí conocemos. Bueno, estamos próximos en el tiempo a se está por hacer un homenaje al recordado Mario Juliano, que fue uno de los integrantes del Tribunal Oral de Necochea, y éramos colegas en ese tiempo. Y bueno, a nosotros nos llegó aquel tiempo el descubrimiento de lo que eran las situaciones de abuso sexual. Claro. Antes era un mito hablar de estas cuestiones, y a nosotros nos tocó en el avance del juzgamiento de estas cuestiones, con todo lo que implica descubrir esos casos vulnerables, sin duda, y que se animaran a hablar, que se animaran a revelar las cuestiones, y también con un derecho para una persona imputada a que se sepa la verdad, porque a veces se tiñe en muchos casos de algunas expresiones y un juzgamiento social sin que exista una sentencia que lo declare culpable. Exactamente, 10 puntos. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias. Sabemos que estás... Un placer siempre compartir con vos acá este espacio. Muchísimas gracias. Al contrario, igualmente. Así pasó el juez federal Bernardo Wivel por Código Abierto en K2 Radio. Seguimos con un poquito de música. Todo el día nos van a llenar con información. Antes, desciframos lo que importa. Código Abierto. La clave para entender el día.